La biblioteca es parte de una dirección general, la Dirección de Documentación, Información, Análisis. La biblioteca ha jugado un papel importante dentro de estos centros de información. La biblioteca por naturaleza es un centro de información, o dentro de las características que puede tener su centro de información. Los diputados ya desde 1821 en adelante tenían la necesidad de estar dotados de información. Entonces podemos marcar un antecedente tan remoto como este, y es de donde tomamos fundamento. El desarrollo de una dirección con las características como en la cual nos encontramos es parte del fundamento de la intención de los legisladores en su momento, desde 1821 en adelante, de tener una biblioteca que les pudiera propiciar información para la toma de decisiones que era natural a su trabajo. Esta información tiene que ser entregada de manera eficaz, eficiente, tiene que tener la calidad y la prontitud necesaria para la demanda que tienen los diputados. Dentro de nuestros usuarios también podemos contemplar a los asesores, los centros de investigación y todas las áreas de esta soberanía. Aparte, dentro de nuestros objetivos, y creo que ese es un punto fundamental, también damos atenciones a académicos, a especialistas, a universitarios o a toda aquella persona que siente la necesidad o tiene la necesidad de ser dotado de alguna información dentro de los contenidos que nosotros tenemos dentro de esta área de información, de este centro de información. En este caso tenemos dos sedes, la Biblioteca de San Lázaro y la Biblioteca de Tacuba, que es la Biblioteca del Congreso de la Unión. En la Biblioteca de San Lázaro, que es la que tiene el corte para atender al trabajo legislativo, al quehacer legislativo, el acceso podemos decir que es libre, pero tiene que ser en relación a las medidas de seguridad que tiene la misma Cámara de Diputados por su naturaleza. En cuanto a la Biblioteca de Tacuba, es una biblioteca general de acceso público, no hay ninguna restricción para acceder a los bienes, lo que intentamos es dar un servicio, y esta es la que va más apegada a una atención de desarrollo social y desarrollo humano, por la misma identidad que debe de tener el espacio. Tiene contenidos más amplios en el sentido de que abarcamos temas de literatura, temas de estética, filosofía, es más variado y el público puede acceder con otro tipo de objetivos dentro de su quehacer. Tenemos museólogos, tenemos sociólogos, comunicólogos, diseñadores gráficos. Los perfiles de un área como esta son muy amplios, derivado de las necesidades que se tienen. Si estamos hablando del museo, tenemos que tener especialistas sobre el cuidado del patrimonio, sobre la promoción y difusión del patrimonio, la investigación del patrimonio con el que cuenta la Cámara y específicamente a los temas que se tienen. Desde su punto de vista, diputado Sotomayor, ¿qué es lo que se debe hacer con mayor celeridad posteriormente a esta reforma que ya aprobaron ustedes en este periodo extraordinario? Pues bien, la pregunta que me haces en gran medida está contestada en el propio texto que acabamos de aprobar, porque no solo es el Código Penal único lo que estamos facultando al Congreso, sino también una ley que regule los mecanismos de solución alterno de conflictos y una ley que regule cómo van a ser sancionados aquellos hechos que sean reconocidos como delitos. Por otro lado, es importante mencionar que para que este nuevo paradigma tenga un final que todos queremos, hay otras cosas que tenemos que modificar, como es a las policías, como es la educación que tienen que tener los peritos que asisten a reconocer los hechos. También tenemos que transitar en nuevos programas escolares, tenemos que transitar en, también decirlo, no solo es la parte legislativa, sino que tendrán que construirse los nuevos escenarios en los que se realizarán los juicios orales. Tenemos que estudiar y evidentemente la Suprema Corte tendrá que emitir nueva jurisprudencia, porque la jurisprudencia que teníamos en materia penal, gran parte de ella pues quedará rebasada, porque ya no son las mismas interpretaciones ni la misma manera de evaluar y ejecutar el derecho penal. Es muy importante y me gustaría traer a colación la pregunta que le hacías antes del corte
a la diputada respecto de qué va a pasar ahora con las cárceles, si vamos a tener a personas conviviendo que están en un proceso. Evidentemente, este tipo de procesos va a ser mucho más ágil. ¿Por qué? Porque necesariamente si todo está siendo presentado de viva voz ante un juez, tendrá y podrá él mismo dictaminar en el mismo momento su sentencia, la cual pues evidentemente podrá ser atacada en una segunda instancia, habrá amparo, eso sigue siendo igual, pero los procesos podrán ser mucho más ágiles. He tenido la oportunidad de conocer el derecho comparado, por ejemplo, el norteamericano, y te puedo decir que sí es mucho más rápido cómo se dan este tipo de procesos, y también la gente se queda con una idea mucho más clara de que efectivamente se está dictando una justicia justa, como decías hace un momento. Ahora, hay otra cosa que llama mucho la atención de las personas que no somos expertos en la materia jurídica, pero es esta diversidad de tribunales que tenemos, ¿no?, que burocratiza las cosas. ¿Se podrá desburocratizar la justicia a partir de esta homologación? El nuevo sistema acusatorio tiene objetivos y finalidades muy claras. Lo decía hace un momento nuestra compañera, la diputada Lilia, con toda precisión. Número uno, la oralidad es una característica, la principal característica del sistema, pero no es lo más relevante del sistema. Coloquialmente, la gente le llama sistema de juicios orales, pero reiteramos, la oralidad solamente es la característica. Hay cosas más importantes. Número uno, este sistema tiene como objetivo lograr la despresurización del sistema penal mexicano. ¿Qué significa? Terminar con los largos, tediosos y burocráticos trámites que se llevaban, para efecto de que en una división de competencias perfectamente definida se logre resolver los asuntos de una manera mucho más rápida y con características especiales que no se cuentan en este momento. Uno, la presencia siempre de un juez, cosa que no pasa en este momento. Segundo lugar, darle a los ciudadanos, a los gobernados, la posibilidad de resolver sus diferencias dentro del mayor marco posible de posibilidades. Y a eso se le llama sistema de medios alternos de solución, el cual principalmente se basa en lo que es la mediación, la conciliación y el arbitraje. Estas formas de resolver los asuntos... Para no llegar a... Exactamente. La dinámica de esto, don Rafael, es muy sencilla. Mientras menos juicios orales haya, el sistema es más exitoso. En ocasiones se llega a pensar en lo contrario. Mientras menos juicios orales haya, es más exitoso el sistema. ¿Por qué? Porque entonces está funcionando el sistema de regulación de medios alternos de solución. Los medios alternos de solución es lo que va a evitar que el juicio llegue hasta su última etapa, que es el juicio oral. Eso es lo más importante y eso va a lograr, en definitiva, que se tenga una percepción diferente y que la gente sienta atendida en su preocupación. Algo muy importante, este nuevo sistema va a implicar el que todos volvamos a una cultura de legalidad, que es lo que ha determinado los grandes resabios y problemas del anterior sistema. Vamos a tener que entrar forzosamente a una nueva forma de cultura de la legalidad. Perdón, diputado, pero yo quisiera saber si de veras un juez habrá podido leer todos los expedientes, leer, comprender, interpretar, que tiene ahí amontonados en las pilas y pilas y pilas de papeles con los que coordina. Eso a mí me parece absolutamente increíble, por no decir imposible. La realidad es absolutamente distinta, pero no me preocupa tanto, no le preocupa al sistema tanto que haya leído todos los expedientes, sino que esté presente y que analice con detenimiento las pruebas que las partes quieren aportar o desean aportar, y que además vea la cara cuando se está emitiendo la resolución y cuando las partes están expresando los alegatos. Es decir, lo trascendental de un proceso penal en este país es que la justicia sea entre el juez
y las partes. No incluso que la sentencia sea elaborada por un secretario con atribuciones de juez, es decir, que se esté sustituyendo la justicia por algún buen secretario, pero nosotros hemos decidido que el juez es el que tiene que resolver y dirimir las controversias entre las partes. Me parece que esto es esencial en este proceso. Ahora, ¿yo qué destacaría? Me parece que son distintos sistemas los que nosotros hemos asumido. Es un sistema en el cual el juez tiene que estar presente, en el cual las partes tienen que ser mucho más orientadas a expresar frente a frente con el juez cuáles son las pruebas, cómo van a desahogar y los propios argumentos de los cuales tienen razón o no tienen razón. Ese es un sistema totalmente distinto al continental que se ejerce en Francia, España, Alemania, etc. No por movernos a la oralidad nos va a garantizar que seamos más exitosos y que implementemos la justicia de mejor manera en este país. Nosotros, claro que es una de las medidas y es una medida importante, pero nuestro país tiene que avanzar desde la formación de jueces hasta la formación de abogados y de partes para que vayamos generando mucha mayor condiciones de que la justicia sea pronta, expedita, pero sobre todo hecha por humanos, que podemos ser falibles o no, sin embargo ser más profesionales para ella. Y en esto quisiera hacer énfasis. ¿Por qué? Porque la justicia norteamericana no es la más exitosa, puede ser la que mejor vende y la que más nosotros conocemos en Hollywood. La que más programas de televisión tiene. Por supuesto. Pero eso no quiere decir que sea más exitosa o no que países europeos o el mismo Sudáfrica, que también asume parte de esa propia estrategia. Yo creo que sí tenemos varios retos. Uno de ellos es el sistema mexicano mismo debe encontrar una manera en la cual las instancias se resuelvan de una manera más pronta, pero sobre todo que le den certeza a las partes. En México, el Poder Judicial, en muchos de los casos, ha fallado en esos temas, por ejemplo, en los juicios de amparo, en la primera instancia, en las segundas, en las apelaciones. Y eso es un trabajo que nosotros tenemos que garantizar a partir de la independencia del propio Consejo de la Judicatura, que no hay que olvidar que falta en esta reforma. Si los últimos no son los primeros, la última sí es la primera. Y a mí me gustaría que usted, así como hizo en la ronda anterior, nos pudiera hacer una especie de síntesis de lo que hemos escuchado y de los puntos de vista que a usted le motive todo lo que han dicho sus compañeros. Qué bueno que me da oportunidad de hacerlo porque lo iba a hacer de todas maneras, señor Cardona. Soy brujo. Ya sabe que soy poco desobediente a veces en estos programas, pero a veces creo que eso es lo que requiere el debate. Retomemos un poco la pregunta que me hizo usted en la ronda anterior. El tema de los penales, y creo que ya lo ha dicho el diputado Sotomayor, el diputado del Partido Revolucionario Institucional, es decir, uno de los efectos de la reforma es en efecto despresurizar el sistema penal, pero no necesariamente es uno de sus objetivos. El objetivo central de la reforma procesal penal de la que estamos hablando es hacer un procedimiento que dé certeza jurídica a los mexicanos de que ahora sí vamos a tener una justicia justa, este sueño del que usted hablaba, primero. Segundo, y no olvidemos que uno de los principios de este sistema es la presunción de inocencia, que ahí es donde yo tengo alguna, digamos, diferencia con la respuesta del diputado Sotomayor, porque no estamos aspirando a que en las cárceles todavía se sigan deteniendo a quienes están bajo proceso, solamente a aquellos que estén bajo el supuesto de un delito grave, sino que ahora, bueno, pues la presunción de inocencia funcione y la gente pueda estar en juicio en libertad y no necesariamente con los penales llenos y con las cárceles llenas con gente porque se le acusa de haberse robado un chocolate o un oso de peluche. En segundo término, creo que es importante aclarar sobre este tema de si menos juicios nos va a garantizar la efectividad del sistema. Yo difiero un poco en esta afirmación y me permitiré dar un ejemplo muy claro. Cuando el nuevo sistema adversarial, que insisto, no necesariamente su característica más importante, como ya lo dijeron antes, es la oralidad, sino la adversarialidad, inició en Chile. Había muchas más denuncias, había muchos más juicios de primera instancia y mucho más juicios orales. ¿Por qué? Simplemente porque la gente empezó a creer en la justicia en el país. Entonces, como consecuencia, la gente empezó a denunciar y empezó a tener juicios. En efecto, hay que fortalecer las salidas alternas porque otro
de las aspiraciones que debemos de tener con este sistema es que las situaciones que pueden resolverse de manera alternativa puedan y deban resolverse de esta manera. Pero si la gente empieza a denunciar y la gente empieza a utilizar el sistema, quiere decir que entonces ahora sí los mexicanos están confiando en el sistema de justicia que tienen. Y retomando un poco lo que ha dicho el diputado Zárate, bueno, a mí nada más me queda decir que no estamos haciendo una copia, y yo no lo considero así, de ningún sistema. Es decir, en efecto hay mucha teoría jurídica alrededor. Yo lo que diría es que estamos tratando, y creo que todos estamos en la misma dinámica, de que este sea un código de procedimientos que ayude a la instauración de un sistema donde la gente pueda confiar, un sistema transparente y un sistema donde la gente pueda tener una justicia justa a la mexicana. Pues muchas gracias. Yo quiero agradecerles a ustedes en nombre del público sus explicaciones, su participación y su trabajo en esta modificación constitucional que, como decían antes, pues que sea por el bien de México. Y a usted muchas gracias por su atención. Lo esperamos en la próxima de esta serie. Desde el Congreso,